The Wild Project. Hay una pregunta que siempre hago a la gente que viene aquí, que a veces me pueden contestar, a veces no. Yo pido cuál es la experiencia paranormal más tremenda que hayan tenido, si han tenido alguna. O experiencia que no puedan explicar racionalmente. O algo que haya sucedido, que crean o no, les tenga un poco el culo torcido. ¿Tú has tenido alguna vez alguna experiencia de estas? Yo la he tenido. Cuéntala, por favor. Yo he tenido una en mi aldea. Uy. Yo vivo en... Meigas, cuidado. Cuidado con las meigas. Ya Con lo dicen, las meigas, es un dicho de hace mucho tiempo. Ojo. Yo he tenido una experiencia muy rara. Muy, muy rara. Yo fui con un colega mío a mi aldea, ¿vale? Fui a pasar allí un par de días cuando era jovencito, debía tener 14 o 15 años. Y me fui a mi aldea porque es un sitio de paz donde yo disparo, donde estoy tranquilo con la naturaleza, hay ganado, hay cosas, no en mi casa como tal, porque ya no vivo en una granja, pero sí que hay granjas a mi alrededor, ¿no? Y hay gallinas, hay vacas, hay tal, todas súper viviendo... rural. Súper rural, ¿no? Y fuimos, y nosotros de vez en cuando íbamos por ahí por la noche. La noche no es la misma noche que en la ciudad. En la ciudad hay luz, en el monte no hay luz. Es la oscuridad absoluta, solo te ilumina la luna, nada más, y lo poco que ilumine, porque si no está llena, claro, no ilumina mucho. Bueno, estábamos con media luna más o menos, era una noche muy cerrada, y nos fuimos con los bastones a dar una vuelta con una linterna. Y claro, es una experiencia cojonuda porque no hay ruido, solo se oyen los ruidos de animales, de grillos, de tal, pero no se oye nada más. Y yo me conozco mi aldea como la palma de mi mano, pero nos fuimos muy lejos. Nos fuimos muy lejos porque apetecía y porque era de noche y porque molaba estar con el miedo ahí con 14 años por la montaña, ¿no? Y recuerdo, es un pensamiento que nunca va a desaparecer. Íbamos andando por una carretera, la típica carretera de aldea, es decir, típica pedregosa, sí, así, que hace ruido cuando vas caminando. Vale, íbamos andando con muy poquita luz, apenas veíamos el suelo, y se escuchó a alguien en un... Todo en las aldeas todo el rato hay todo es prácticamente sotobosque, es como con bosques muy pequeños de arbustos y luego árboles, arbustos. Y se escuchó como de sotobosque una voz, no un animal, era una voz. Nosotros nos quedamos quietos. ¿Hay alguien ahí? Nos acercamos y se empezó a mover algo. No era un animal, era algo. O sea, no era... Era como si no... Era una cosa muy rara, porque no se veía nada. ¿Identificasteis palabras? No eran palabras, eran como balbuceos, era... algo así. Pero era muy raro, te lo prometo por mi vida, me acuerdo perfectamente de estar en la puta aldea, de verdad. Fue una experiencia que no fue gratificante, fue miedo lo que pasé. Y nada más. Desapareció, tal, nos acercamos, lo miramos, tal... Era algo muy raro, se escuchó como un sonido, no era un sonido de un animal. O sea, no era el sonido de un... o de un jabalí o algo. No, era no sé, podría ser, a lo mejor ser un pájaro muy pequeño. No, es que no haría eso. No, pero luego, claro, tú dices que luego hubieron como pisadas, ¿no? O sea, como... No, pisadas no, fue un movimiento visual. O sea, fue un audio y un movimiento como visual, como de un... No sé lo que era, tío. Era como un... Es que no sé lo que era, tío. Fue un movimiento como si algo saliese del arbusto. Pero algo atrás. se movió. Algo había ahí. Pero no sé si era un humano. Un humano no podía ser, porque ¿qué coño hace un humano ahí? Claro. Es imposible. Y no teníamos más amigos que pudiesen hacer una ¿Cuántos broma. erais? 2, solo él y yo. ¿Y lo visteis los dos igual? Lo vimos los dos igual. Era un movimiento de algo que se iba y una voz. Fue una voz y se fue. Y además no se le escuchó irse. O sea, es que es algo muy raro lo que pasó. A ver... Estábamos algo fumados. Yo no creo, yo de verdad te prometo que si los dos vimos lo mismo, no podía ser inventado. Porque, o sea, yo lo vi y dije yo, ¿lo has visto? Nos acercamos y fue como que desapareció, pero no se oyó irse. Vale. Era como algo muy raro. Como etéreo, ¿no? Como... No sé si es etéreo. O sea, si era algo vivo, no sé qué era, porque les hubiésemos escuchado irse. Y no escuchamos ni un aloteo, no escuchamos... Tío, yo he visto muchos animales, tío. Yo he visto jabalíes, he visto todo tipo de pájaros, he visto insectos, he visto de todo. Son muy ruidosos. Es muy ruidoso, o sea... Y más si se asustan. Claro, exacto. Y no era eso. Fue como un sonido de voz y un movimiento hacia atrás. Y no me enteré de nada más. Luego lo miramos, pero es que no se veía nada. Teníamos una linterna y cuando alumbramos ya no había nada. Porque fue solo un momento, fue un...
Y miramos Me y no había encanta. nada, de verdad, una movida muy rara, tío. Y era una noche súper cerrada, se veían las estrellas pero no iluminan. Entonces, nosotros solo apuntábamos con una linternita de mierda muy chiquitita y solo apuntábamos adelante del camino, no hacia el lado. Entonces, cuando sonó, miramos y ya no había nada. Pero se vio, o sea, en la oscuridad, cuando haces ese sonido, haces así y luego apuntas. Qué bueno. Pues algo raro pasó ahí. Algo raro, te lo prometo, tío. No sé si fue el viento, un huracán de viento, pueden ser mil cosas. Hostia. Pueden ser mil cosas, pero algo pasó esa noche. ¿Y es la única vez en tu vida que has tenido una sensación así? ¿De algo inexplicable? La única vez en mi vida. Alguna vez he visto cosas extrañas. ¿Tipo? Rollo, ver una ventana que está cerrada y que de repente está abierta. Un movimiento de pisada en mi casa y no hay nadie. ¿Cómo un movimiento de pisada? Joder, ¿no te ha pasado nunca? No. Pues yo he escuchado alguna vez. Yo vivo en una casa en mi aldea que es de madera. Sí. Es de madera la casa. Y alguna vez, unas cuantas, he escuchado alguna pisada, rollo de... En la madera. Muy buenos los sonidos, que estás metiendo hoy. O sea, te veo doblando las películas próximas de animación, pero son los sonidos. ¿Sabes? Doblaje de Lo sonidos. estoy intentando reproducir para que sea lo más acorde. Entiendo lo que quieres decir. Sí, Pero el sonido sí, de pero pueden pie. no ser reales. Porque claro, la madera suena. Ya. La madera se dilata y se tal. Entonces, no tienen por qué ser reales. Pero ver cosas raras sí, pero yo no creo que eso sean fantasmas. ¿Tú crees en eso? Yo creo Uy. que hay creo que hay algo paralelo a lo que nosotros vivimos. No sé si son fantasmas. ¿Crees en Dios? No, No crees en Dios. no creo en Dios. De ninguna religión, ni ningún tipo, ni hasta filosóficamente tampoco. No, pero sí que creo que haya más vida en el universo. Y sí que creo que haya... sí que creo que haya vidas que estén o mucho más avanzadas o que tengan poderes distintos a los nuestros. ¿Hablas de extraterrestres? Sí, creo en la vida fuera de la no, Tierra. sí, claro, vale. Creo en la vida fuera de la Tierra 100%. Pero científica, digamos. Sí, científicamente hablando. A nivel espiritual, no. A nivel espiritual, no sé en lo que creo. No, ¿Harías una ouija? ya hice una ouija, pero salió mal. O sea, no hizo nada, no pasó No, nada. no pasó nada. No pasó nada. Fue ¿Tenías raro. miedo? Sí. Sí que tenía miedo. ¿La repetirías? Es dudas, ¿eh? No sé si la repetiría. Eso es que algo piensas, claro. Claro que lo pienso. Claro. Pero científicamente hablando no debería. Entonces claro. yo me fío de manera empírica de lo científico. De la manera científica y de la manera de los estudios que se hacen acerca de esto. Entonces yo me fío de ellos. Pero Pero que lo hagan otros. entiendo que haya gente que pueda desconfiar. Ajá. Lo entiendo. Pero... no, es que no puedo contestar a la pregunta porque no lo sé. No sé ni lo que pienso. Es complicado, ¿eh? Es muy complicado porque realmente puede existir. Y tú vienes de Porque- tierra muy mágica. Sí, de una tierra muy, muy mágica. Entonces, es difícil de pensar, tío, porque tú ves Interestelar y... qué buenísima. Y claro, tú ves todo lo que vivió Matthew McConaughey, que hace un papelón de cojones ahí, y ves Peliculón. toda esa realidad paralela de esa dimensión y dices tú, vale, esto es mentira, ¿o no? Es la parte que menos me gusta de la película. O sea, la parte del Tesseracto y todo Sí, eso. sí. Es la parte que menos me gusta, es la más fantasiosa. Sí, pero es la más fantasiosa. A mí me gusta la parte A mí- fantasiosa. Sí, pero a mí esa película no me casa, ¿sabes? Ya, O sea, es ya. como que me encanta la película, me flipa Interestelar. Pero esa parte no me mola, tío. Es rara, es Y cuando muy tuve rara. aquí a Javi Santaolalla y Quantum Fracture, hablamos del Lo vi agujero un negro. trocito. El agujero negro que se hace en Interestelar es el más realista que jamás se ha hecho en ningún lado. O sea, a nivel visual, contrataron a astrofísicos, a físicos de partículas, para hacer el agujero negro donde él se mete. Lo que es, ¿cómo veríamos nosotros un agujero negro si de verdad con una nave nos acercáramos? Es lo más realista que nunca se ha hecho en la historia de la humanidad. Qué bueno. Se ve que Nolan quiso hacerlo ultra realista. Ahora, una vez entra dentro, que ya entra en el mundo ese del armario, digamos. No, eso ya es fantasía. Tesseract y todo eso. Sí. Pero lo que es el agujero negro es increíble. Claro, es que hay cosas en la ciencia que parecen puta magia. Sí. Y de hecho, en el medievo, muchas cosas que hoy en día hacemos sería pura magia. ¿no? Correcto. Imagínate enseñarle un móvil a una persona del medievo. Flipa en electricidad. colores. O electricidad o tal. Flipas en colores.